Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí en otra vez, en otra clase, ¿no? Del curso de Google Analytics. Entonces, vamos a iniciar el curso de Google Analytics el día de hoy y vamos a iniciar directamente, ¿no? Con un tema muy fundamental que nosotros debemos tener en consideración antes de meternos directamente a lo que es Google Analytics en general. Para los que por primera vez están empezando a conectar, mi nombre es Jesús Gomero, soy especialista en marketing digital y ya llevo varios años trabajando con la agencia Estrategia Digital, ¿no? Ayudando y asesorando a muchos negocios en su transformación digital. El tema que vamos a tratar el día de hoy es analítica digital en los negocios actuales, que es un concepto en general que nosotros debemos conocer antes de poder sumergirnos a la plataforma de Google Analytics. Entonces, vamos a iniciar esta clase. Si tienen algún tipo de pregunta, duda o consulta, lo hacen 15 minutos antes de terminar la clase. Listo, que sería aproximadamente a las 10:45. Pero igual pueden ir dejando en esta transmisión en vivo, pueden ir dejando en los comentarios sus preguntas o consultas que tengan. Vamos a iniciar en este caso, ¿no? Preguntando a nosotros mismos qué es el significado realmente de análisis digital y cómo realmente el cambio en el comportamiento de los clientes ha transformado radicalmente la manera en la que esas empresas se acercan a la medición. En un mundo de constante cambio, en un mundo en el cual nos encontramos, en el que los negocios están evolucionando y los negocios tienen que empezar a adaptarse a esta nueva era digital, y también la cuarentena generó que muchos negocios evolucionen a la fuerza, ¿no? De manera muy radical, porque si no, como sucedió también que muchos negocios tuvieron que desaparecer, en este caso del mercado, ¿no? O pausar sus labores comerciales. Entonces, el análisis digital es una herramienta muy importante en esta nueva era y nosotros tenemos que verla desde ese punto de vista. El camino que siguen los clientes en evolución, ¿ya? Vamos a conocer un poco, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, y en primer lugar debemos tocar, ¿no? La aparición del Internet y los medios de comunicación disponibles, ¿no? Que han hecho que la información, ¿no? Actualmente esté disponible para todo el mundo a un simple clic. Ahora lo podemos hacer a través de los ordenadores, podemos conectarnos con personas de otros países, podemos generar comercio internacional de manera muy sencilla, porque incluso si no conocemos un idioma, utilizamos el traductor de Google y ya podemos tener esa comunicación fluida a través de mensajes de texto. Entonces, el mundo está evolucionando de tal manera que nos impulsa a nosotros a darle gran importancia a todos los datos que empezamos a recibir también. Y por eso, en segundo lugar, los dispositivos móviles han ayudado a conectar a casi todas las personas alrededor del mundo, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tan importantes se han vuelto los dispositivos móviles que nosotros a veces no podemos estar ya sin el celular, porque no solamente lo utilizamos ya para comunicación a través de llamada, sino lo utilizamos también para comunicación a través de mensajería instantánea, en este caso es WhatsApp, en este caso es Messenger, ¿no? Y nos permite mantener un contacto y no solamente para eso, porque en la cuarentena estos dispositivos móviles nos ayudaron incluso como herramientas para que nosotros empecemos a trabajar de manera remota. Entonces la gente empezó a utilizar los grupos de WhatsApp, se empezaron a crear grupos en Facebook, grupos en Messenger. Entonces esto permitió, ¿no? a que nos sirva como herramientas de trabajo y por eso se volvió tan indispensable, ¿no? Y lo utilizamos 24/7, ¿no? Es muy difícil hoy en día desprendernos de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y ello se debe a que son herramientas, parte de trabajo y parte de la vida cotidiana que nosotros tenemos. En tercer lugar,
la existencia de la computación en la nube, o más conocido como el cloud computing, que nos ha proporcionado la potencia del cálculo prácticamente infinito y más barato, ¿no? Y también esa hiperconexión que nosotros podemos mantener a través de Internet, ¿no? Cómo podemos almacenar hoy en día documentos a través de la nube y no necesariamente tener que portar algún dispositivo de almacenamiento para poder tener esos dispositivos con nosotros. Entonces, es este tipo de sucesos que han hecho evolucionar, ¿no? La era en la cual nos encontramos, han dejado también mucha información, muchos datos, y entonces ahí es donde empieza a nacer la importancia de la analítica digital, ¿no? De empezar a analizar, porque o sea, nosotros estamos en el dispositivo y empezamos a generar data, estamos en la computadora y empezamos a generar data, estamos en esta transmisión en vivo y empezamos a generar data, ¿ya? Y esa data necesita ser analizada con gran importancia en los negocios para poder generar, en este caso, y entender el comportamiento que tienen cada uno de los usuarios que participan dentro de. Por último lugar, algo que ha revolucionado la era en la que nos encontramos es el aprendizaje automático, más conocido como Machine Learning, que nos ha permitido entender, ¿no? De manera mucho más automatizada a nuestros consumidores y de esa manera mejorar su experiencia, ¿no? El aprendizaje automático juntado con la inteligencia artificial está permitiendo revolucionar la experiencia de los usuarios y que las empresas y los negocios crezcan exponencialmente, porque llegan a entender realmente cuál es el pensamiento que tiene el consumidor gracias a analizar toda esa data y aprender, o sea, aprender, ¿no? De manera automática cómo realmente o debería responderte, o qué tipo de contenido debería enseñarte, ¿no? O qué es lo que realmente quiere en ese pequeño instante el usuario que está navegando tal vez a través de nuestra plataforma. Entonces, estas herramientas que han empezado a aparecer, esta tecnología que ha empezado a evolucionar, ha hecho que el mundo se llene de datos, ¿ya? Que el mundo se llene de datos y nosotros para poder entender, ¿no? Ahora sí podemos entender el comportamiento de manera específica, ¿no? El comportamiento de un consumidor, el comportamiento de un usuario dentro de una plataforma que tenga, en este caso, la oportunidad de poder recaudar los datos o poder recordar toda la data que se genera dentro de esa plataforma. Entonces, esto ha hecho que aparezca la necesidad, ¿no? En este caso, de analistas digitales, ¿no? Que son personas especializadas en poder analizar todos los datos, toda la data que existe, ¿no? A través de Internet, a través de la plataforma y poder, en este caso, interpretarla, ¿no? Y utilizarla de manera estratégica para cada uno de los negocios. Debido a las tendencias que se han generado, ha habido muchos cambios, entre ellos el viaje del consumidor, que normalmente es conocido como el journey del cliente, el camino que sigue el cliente antes de generar algún tipo de compra, ha cambiado, ¿no? Las personas tienen mucha más información, ¿no? Y buscan comentarios de productos, recomendaciones de amigos o de expertos, ¿no? Pueden encontrar un gran inventario en una tienda, pueden encontrar precios mucho más competitivos en el mercado. Entonces, ha generado ya clientes inteligentes, ¿no? Esas tendencias que se están empezando a vivir han generado clientes inteligentes, ¿no? Y que también todo está disponible al instante gracias al Internet. Entonces, cuando un consumidor quiere hacer alguna compra de algún tipo de producto, lo primero que va a hacer, ¿no? Es buscar comentarios de productos, buscar recomendaciones de un producto, buscar indagar en Internet, ¿ya? Y ahí es donde nosotros llega a tomar gran valor, ¿no? El análisis digital que nosotros podamos tener, porque de acuerdo a ese análisis digital vamos a poder entender cuál ha sido el comportamiento del consumidor, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que una persona quiere comprar un celular nuevo, listo, y nosotros somos una tienda virtual que vendemos celulares, ya, entonces, para nosotros poder posicionarnos, porque lo primero que va a hacer la persona es buscar, ya,
marca Samsung, por ejemplo, marca Samsung del equipo, no sé, A50. Listo, lo va a buscar en dónde, lo va a buscar en Google, va a buscar las características, por ejemplo, del equipo, ¿ya? Y si nosotros no hemos analizado esas palabras que puede utilizar el usuario para poder generar esa búsqueda y nosotros no hemos posicionado nuestra página web, automáticamente va a haber otras páginas que van a estar posicionadas antes que nosotros y van a ser una de las primeras opciones para cada uno de los usuarios. Entonces, en ese pequeño ejemplo podemos ver la importancia de nosotros entender cuáles son las palabras de búsqueda que utilizan los usuarios para poder buscar el producto que nosotros vendemos. Eso es parte de análisis digital. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender realmente la importancia del análisis digital de acuerdo a las tendencias que estamos empezando a tener, de acuerdo al nuevo consumidor inteligente que nosotros empezamos a tener en esta nueva era. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que empezaban a cambiar ya el pensamiento del consumidor, la computación en la nube ha facultado a las organizaciones poder analizar los datos empresariales más que antes, ¿no? Hoy en día, gracias a la computación en la nube, que nos permite tener información en tiempo real, podemos tener plataformas como Google Analytics que nos permiten analizar en tiempo real cuáles son el flujo que están teniendo los datos o el comportamiento que están teniendo los usuarios dentro de nuestra propia plataforma. ¿Ya? Entonces, gracias a la computación en la nube es que nosotros podemos tener, en este caso, estas herramientas que nos ayudan a analizar los datos en tiempo real, ¿no? Que nos permite poder ver qué es lo que está haciendo un usuario, qué página más está visitando, ¿no? Y poder verlo en tiempo real y tener toda esa información almacenada directamente para luego poder analizarla nosotros y utilizarla de manera estratégica, ¿no? Para generar una mejor experiencia a cada uno de nuestros usuarios. Al mismo tiempo que está avanzando, ¿no? La computación en la nube, también tenemos a la tecnología del Machine Learning que permite automatizar una gran cantidad de operaciones y reducir esa necesidad de intervención humana al mínimo posible. Algo muy ventajoso cuando se trata de manejar miles o cientos de miles de datos de forma efectiva. Es algo que se ve demasiado en las tiendas virtuales, ¿no? Las tiendas virtuales no es que manejen una venta por día. Empresas como Amazon, empresas como eBay, tienen miles y miles y miles de transacciones diarias, ¿no? Tienen miles y miles de transacciones por horas. Entonces, cuando ya llegamos a ese tipo de capacidad, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a utilizar el Machine Learning para poder automatizar, en este caso, procesos que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Y dejar, ¿no? En este caso, de hacer algo tan tedioso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Una computadora no va a trabajar igual que tú, una computadora trabaja, por ejemplo, puede atender a 1000 usuarios al mismo momento, ¿ya? Y responderle de manera diferente a que tú puedas utilizar o hablar con 1000 usuarios al mismo tiempo, responderle de manera diferente, ¿no? Entonces tienes un límite. En cambio, la computadora no tiene límite. La computadora ya trabaja por algoritmos y está automatizada para saber. Y encima, la tecnología de Machine Learning tiene un aprendizaje automático. Entonces, aprende, ¿no? Empieza a recibir información y empieza a entender cómo es que podría responder mejor. Y entonces, acompañado de la inteligencia artificial, esta es una excelente herramienta para poder nosotros mejorar la experiencia de cada uno de los usuarios, ¿no? Lo tomo como consideración porque luego de que nosotros entendamos el análisis de datos, debemos ya evolucionar cuando tenemos ya una gran masa de tráfico, una gran masa de data, ya empezar a automatizarla a través de la tecnología de Machine Learning, porque ya se nos va a hacer muy tedioso en este caso. O sea, por más que contratemos 10 analistas digitales, se nos va a hacer muy complicado. Entonces es mejor empezar a trabajar ya de esta manera, ¿no? Con la tecnología de Machine Learning. Luego de esto, vamos a ver un poco de la importancia de la construcción de la infraestructura analítica,
¿ya? Hay que entender un poco realmente la importancia de construir analítica digital o de tener todo ordenado con respecto a cómo nosotros vamos a almacenar toda esta data, toda esta información que nosotros empezamos a recibir a través de nuestras plataformas, ¿no? Entonces, al menos que tengas una sólida infraestructura para poder recoger y distribuir los datos y los conocimientos necesarios para analizar e interpretar estos datos, ¿no? Tomar decisiones de negocios sobre los que deberíamos estar haciendo en línea para comprender y conectar con los clientes puede ser muy abrumador. Eso es lo que les estaba comentando. O sea, si nosotros no tenemos una sólida infraestructura para poder recoger, ¿no?, los datos o poder interpretar los datos, ¿no?, se va a hacer demasiado tedioso para nosotros hacer un análisis en general. Por ello es que existen herramientas que nos permiten a nosotros optimizar ese proceso y ya tener una sólida infraestructura. O también existen especialistas en análisis digital que te pueden establecer una sólida infraestructura para que tú puedas interpretar esos datos y realmente te sirva para tomar decisiones con respecto a tu negocio que se encuentra en línea. Necesitamos a la gente adecuada, los procesos y la tecnología para poder descubrir todas las maneras en las cuales se compromete o nosotros nos comprometemos con nuestros clientes y de esa manera poder medir la efectividad de cada uno de esos compromisos y asegurarnos de que estamos tomando acciones con respecto a la base de datos que realmente van a mejorar los resultados de nuestro negocio, ¿ya? Nosotros, sin tener este tipo de conocimientos, ¿no?, adecuados para poder generar el análisis digital, es mejor que trabajemos con herramientas digitales o que trabajemos contratando especialistas si tenemos el presupuesto para poder generar, ¿no?, realmente este análisis, ¿no?, efectivo de la base de datos que nosotros tenemos y realmente mejoremos los resultados de nuestros negocios, ¿no? Es importante recalcar esta información porque tal vez entendemos y no vemos la gran importancia y decimos, no, el análisis digital puede venir luego, entonces invertir en análisis digital realmente no es importante para mí porque no lo necesito ahora, cuando en realidad todos los negocios hoy en día se están empezando a mover gracias al análisis digital. Hay muchos casos de éxito como empresas como por ejemplo Netflix, que vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo de cómo esta empresa utilizando el correcto análisis digital ha podido llegar a posicionarse donde se encuentra posicionado. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos análisis digital? Para que no sea muy complejo para ustedes los términos que estamos utilizando, ¿no? Vamos a verlo de manera mucho más sencilla, de acuerdo a mi propia definición. Para mí el análisis digital es la revisión de todos los datos cuantitativos y cualitativos de nuestro negocio y también de nuestra competencia, para de esa manera mejorar la experiencia del usuario que tiene contacto con nuestra empresa, nuestro negocio, ¿no?, y que puede obtener un resultado tanto online como offline, ¿ya? O sea, no solamente lo veamos desde el pensamiento online, ¿ya? Imaginémonos que una buena experiencia del usuario dentro de nuestra plataforma también nos ayuda a tener resultados offline, como por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda virtual y también tenemos una tienda física, la buena experiencia que se puedan llevar los usuarios, ¿no?, dentro de nuestra plataforma va a determinar el nivel de confianza que pueden llegar a generar ellos también para poder realizar sus compras dentro de nuestra tienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hablamos, ¿no?, de presencia de marca, hablamos a nivel general, que todo, ¿no?, todo lugar, todo canal que nosotros utilizamos para poder representar o comunicar nuestra marca va a afectar de manera directa o de manera indirecta a la acción que se genere tanto a nivel online como a nivel offline, ¿ya? Entonces todo está conectado. Entonces, hoy en día todo gira en torno al cliente. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración. Entonces, vamos a ver un poco más a detalle para que no te compliques mucho cuando hablamos de cualitativo y cuantitativo.
¿ya? Para que puedas entender un poco mejor. Entonces, vamos a detallar, pero primero vamos a definir el análisis digital, ¿no? A través de los elementos claves de análisis digitales, empezando por el más importante, ¿ya? Que son los clientes. Te dije hace un momento que todo gira en torno a los clientes. Es porque es uno de los elementos claves dentro de la aplicación del análisis digital para nuestros negocios, ¿ya? ¿Por qué? Dentro del análisis digital, nosotros vamos a poder mejorar la sensibilización que tenemos con respecto a nuestros clientes, ¿no? Vamos a poder entender la adquisición de interés que tiene cada uno de nuestros usuarios dentro de nuestra plataforma o con respecto a algún tipo de producto. Vamos a poder generar, ¿no?, ese compromiso con nuestros clientes potenciales, por ejemplo, utilizando algo muy conocido que es el retargeting, ¿no? En este caso, el seguimiento constante a esos clientes que ya visitaron nuestro sitio y que son potenciales, pero que tal vez todavía no generaron algún tipo de compra, o tal vez nuestros clientes, ¿no?, a través de campañas de remarketing enfocados a esos clientes que ya compraron o consumieron algún tipo de nuestros productos, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a poder lograr, ¿no?, identificando y haciendo un análisis digital, ¿no? Gracias a eso vamos a identificar cuáles son los usuarios que regresan a nosotros, cuáles son los usuarios que tal vez se quedaron en el carrito de compra, cuáles son los usuarios que tal vez visitaron una vez nuestra página pero no volvieron a visitar, y nosotros entender qué es lo que podemos hacer para que ese usuario regrese a nuestra plataforma. Y también cómo poder conducir hacia una conversión en línea o fuera de línea, como les estaba comentando. O sea, el camino del cliente, del usuario, el flujo que tenía antes de realizar su compra, ya no es un flujo lineal como antes era, ¿no? Ahora hablamos de que el usuario, por ejemplo, puede ingresar en una de las etapas medias y seguir el flujo hasta realizar su compra, o puedes ingresar al flujo, pero luego no puede realizar su compra, pero tal vez lo vuelve a realizar más adelante. Entonces, ya tal vez no nos compre en línea, pero nos compra en nuestra tienda de manera offline. Entonces, nosotros tenemos que analizar el entorno en general, ¿no? Y todo eso nosotros lo vamos a poder hacer si realmente tenemos conectado, ¿no?, una estructura sólida de analítica digital. Y también vamos a poder entender, en este caso, cómo poder retener a nuestros clientes dentro de nuestra plataforma. Y eso se va a deber a que tal vez podamos generar contenido de valor, o sea, contenido que realmente le interese a cada uno de nuestros clientes dentro de la plataforma, para hacer que nuestros usuarios se queden con nosotros y regresen a nuestra plataforma o estén más tiempo conectados dentro de nuestra plataforma. Herramientas como Google Analytics nos van a permitir ver toda esta información que yo les estoy diciendo, ¿no? Todos estos elementos que son claves dentro del análisis digital, lo vamos a poder ver dentro de herramientas como Google Analytics, que ya vamos a empezar a ver en más detalle a la siguiente clase. Entonces, como ahora el consumidor tiene cada vez más control, ¿ya?, el embudo de compra lineal ya no es relevante, ¿no? El cliente es el centro del universo, ¿ya? Por ello, es que nosotros debemos enfocarnos bastante en la experiencia que tiene su usuario dentro de la plataforma, ¿ya? Y nosotros realmente, utilizando estratégicamente el análisis digital, vamos a realmente entrar o dejar al cliente al centro del universo, porque vamos a entender realmente cuál es el pensamiento del consumidor. Ahora ya no tenemos un cliente que va a ir y tú le vas a decir, oye, yo vendo este producto y cómprame porque yo te estoy vendiendo este producto. No, ahora los modelos de negocio se basan en necesidades realmente que tienen, en este caso, cada uno de los clientes, porque hablamos de clientes inteligentes. Un cliente se va a acercar a tu plataforma cuando lo necesita, ¿no? Te va a buscar en Google cuando necesita algo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que entender qué es lo que necesita, en qué momento lo necesita, y eso lo vas a hacer a través del análisis digital. El trabajo que tiene un vendedor hoy en día es averiguar dónde van a aparecer los clientes y qué mensajes necesitan escuchar,
¿no? Eso es a lo que me estaba refiriendo, en que ahora ya nosotros, por lanzar un producto, no vamos a decir, sí, ya, oye, yo tengo este producto, cómprame. No, tenemos que entender a nuestros clientes y saber en qué momento deberíamos aparecer nosotros y qué mensajes o qué palabras claves deberían escuchar de parte de nosotros. Entonces, esto realmente vamos a poder lograrlo si estamos centrados en el análisis digital del cliente, en el canal por el cual el cliente está viniendo o el dispositivo que está utilizando para encontrar nuestro producto o nuestra marca. Por ejemplo, a través de análisis digital nosotros vamos a poder entender si un usuario se conecta a través de Android, si un usuario se conecta a través de un celular iPhone, si un usuario se conecta a través de un ordenador, entre otras cosas más, ¿no? Todo eso lo vamos a poder obtener, toda esa información a través del análisis digital. En este caso, si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios, no tenemos para contratar a una persona, utilizar herramientas para poder aplicar ese análisis digital. ¿Sí? Entonces, dentro de este curso, ustedes van a ver también cómo poder utilizar Google Analytics de manera sencilla y poder entender e interpretar esto y hacer un análisis digital suficiente para poder mejorar la experiencia del usuario dentro de nuestras plataformas. Entonces, ¿cuál el cliente está bien? Entonces, con los clientes cada vez más en el asiento del conductor y con el control de la velocidad, necesitamos tener un análisis de clientes en tiempo real confiable, integrales y accesibles para saber qué tan bien su empresa está realizando el trabajo. Dentro de ello, dentro del mercado, vamos a encontrar muchas herramientas que realmente nos permiten tener ese análisis de clientes en tiempo real, ¿no? Y que son accesibles realmente porque son plataformas muy sencillas para poder entender realmente cuál es el pensamiento o el comportamiento que está teniendo nuestro cliente en nuestra plataforma. Entonces, dentro del curso de Google Analytics, nosotros vamos a aprender a utilizar Google Analytics de manera sencilla y poder aprovechar este análisis de cliente en tiempo real, ¿sí? Entonces, ya vamos entendiendo cuál es la importancia realmente del análisis digital y por qué, en este caso, aplicarlo dentro de nuestros modelos de negocio. Ahora, ¿no? Hablamos de una definición, ¿no?, de análisis digital en lo cualitativo y cuantitativo, ¿ya? Para que me puedas entender mejor, te lo voy a explicar de manera mucho más detallada para que puedas entender cuándo es cualitativo y cuándo es cuantitativo. En este caso, ¿no?, el análisis web tradicional nos ha venido ya dando desde hace tiempo cantidades de datos cuantitativos acerca de los sitios web que nosotros tenemos, como por ejemplo, ¿no?, cuánto tráfico, cuántos usuarios visitaron nuestra página web, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, 100 usuarios visitaron el día de hoy nuestra página, ya 200 usuarios visitaron el día 30, ¿no? 150 usuarios visitaron nuestra página el día 15, ¿no? O sea, datos cuantitativos nos referimos a datos que son contables, ¿ya? A datos que nos permiten a nosotros cuantificar, ¿no? O saber en números determinados, ¿no?, algún tipo de resultado o algún tipo de comportamiento que hemos tenido. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios nuevos hemos tenido esta semana? Por ejemplo, ¿cuántos usuarios volvieron e ingresaron a nuestra plataforma de nuevo, ¿no? ¿Cuántos usuarios no se volvieron a conectar, ¿no? ¿Cuántos usuarios visitaron o dieron en favorito a tal producto en específico dentro de nuestra plataforma? Entonces, esos son datos cuantitativos, son datos que se pueden contar y son datos que nosotros encontramos en diversas plataformas, ¿no? Pero luego de ello, ¿ya?, porque hoy en día ya se puede realizar un seguimiento tanto de aplicaciones móviles, de sistemas de punto de venta, conectados a la nube, de sistemas de CRM, que son sistemas de gestión, o incluso consolas de videojuegos, ¿no? Esto permite ya quitar los muros artificiales de datos entre los clientes y nuestra empresa. Y entonces ya no solamente hablamos de datos cuantitativos, ya empezamos a hablar de datos que se utilizan mucho en el marketing, que son datos cualitativos, ¿no?, que nos explican en este caso comportamientos, como por ejemplo, ¿no?, los datos recogidos de una encuesta como ¿por qué vinieron a nuestro sitio?
¿ya? Si fueron capaces de completar una tarea o por qué no fueron capaces de realizar esta tarea que tanto querían hacer, ¿no? De qué tipo de dispositivos móviles se conectaron las personas, ¿no? ¿Cuántos usuarios por qué un usuario en este caso o cuánto tiempo pasó dentro de una página? O sea, ya nosotros empezamos también a tener datos cualitativos, ¿no? Datos cualitativos que están basados al comportamiento que tiene el usuario, ¿no? O sea, ya son datos, en este caso, de información, informativa, no solamente cuantitativa, sino de información que a nosotros nos sirve para poder entender ese comportamiento que están generando, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Podemos juntar los datos cualitativos, ¿no? Con los datos cuantitativos, como por ejemplo, ¿no? Tenemos tantos usuarios que ingresaron a nuestra plataforma, ya, pero ¿por qué ingresaron? ¿No? ¿A través de qué canal ingresaron? Por ejemplo, ¿no? Tuvimos usuarios que ingresaron de Facebook, tuvimos usuarios que ingresaron desde el buscador de Google, ¿no? Ya, eso cualitativo nos sirve a nosotros a poder identificar el comportamiento que están teniendo los usuarios, ¿ya? Entonces, es muy importante dentro del análisis digital tener un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿ya? Para de esa manera ser mucho más exactos en la toma de decisiones que vamos a empezar a tener. Entonces, vamos a ver ahora sí un claro ejemplo. Ya vimos la teoría, vamos a ver un ejemplo, que en este caso a mí me gusta tocar mucho el tema de Netflix, porque aparte que soy una de las personas que le encanta ver Netflix, ya he visto muchas de las series, y eso se debe realmente a que Netflix maneja y utiliza mucho el análisis digital. Entonces vamos a ver su caso de éxito con respecto al crecimiento por análisis de datos que ellos han tenido constantemente para poder, en este caso, ¿no? Iniciar a generar el crecimiento que han tenido hasta ahora, cómo se han podido llegar a posicionar, ¿no? Entonces, Netflix, ¿no? Gracias al trabajo sobre análisis de datos que ha tenido, ha pasado de ser una empresa de alquiler de DVDs por correo a ser el líder mundial en la industria del entretenimiento. ¿Ya? Entonces, es muy importante a nosotros poder, en este caso, ¿no? Identificar este caso de éxito que ha sido Netflix, ¿no? Y eso se ha debido gracias al análisis de datos, ¿no? Que ha llegado a tener esta empresa. Entonces, Netflix recoge y analiza todo tipo de datos del consumo que realizan los usuarios, desde que buscan y cómo etiquetan cada contenido, a dónde y cuándo y cómo consumen cada uno de los contenidos. Sin duda, lo importante está en cómo aprovechan esta analítica de datos para mejorar el servicio. ¿Sí? O sea, Netflix aprovecha bastante el análisis digital para poder entender cuál es el comportamiento que tienen cada uno de los usuarios dentro de su plataforma de manera personalizada. ¿Ya? Netflix no decide sus contenidos como lo hacen las cadenas tradicionales, consultando una bola de cristal de algunos directivos, ¿no? O algunos especialistas, sino que estudia directamente el comportamiento y los hábitos directos de cada uno de los consumidores dentro de su plataforma, ¿ya? Esto le permite a los usuarios, ¿no? Poder, en este caso, recibir realmente contenido que es agradable para ellos, ¿no? Entonces, Netflix lo tiene muy fácil realmente para poder acceder a la información de los espectadores, ¿ya? Y a diferencia de medios como la televisión, que se basan en cuotas de pantalla, el proveedor de video puede extraer los datos de todos los usuarios, ¿no? Vamos a ver qué tipos de datos pueden extraernos. Por ejemplo, qué tipos de búsqueda realizas, qué dispositivos utilizas, cuál es tu día preferido, cuánto tiempo empleas en el servicio y en cada uno de los contenidos, si ves los capítulos enteros o parciales o incluso pequeños fragmentos, ¿no? Y vuelves a verlos, ¿no? En qué momento abandonan la visualización y si la recuperas o la dejas abandonada, las valoraciones que tienes con respecto a cada uno de los contenidos, qué preferencias tienes en común con tus amigos o con audiencias de la misma zona geográfica y la información de los perfiles que tú tienes en tus redes sociales, ¿ya? Toda esa información
es la que Netflix llega a capturar, ¿no? A identificar y analizar, ¿no? De manera tal en que entiende cuál es el comportamiento y cuál es el tipo de contenido que tú quieres visualizar. En este es un claro ejemplo, ¿no? De cómo podemos ver en un usuario y en otro usuario el tipo de imagen incluso, ¿no? El tipo de imagen que nosotros tenemos para visualizar dentro de nuestra plataforma de Netflix. Como por ejemplo, podemos ver que la imagen de arriba es una imagen muy diferente a la imagen que nos aparece en la parte de abajo. Y eso sucede porque Netflix maneja mucho lo que es el Machine Learning, ¿ya? Maneja mucho lo que es el Machine Learning que le permite automatizar ese aprendizaje automático, ¿ya? Con respecto al análisis de datos, ¿no? Porque Netflix tiene miles y miles y miles y miles y miles de usuarios y no va a contratar a miles y miles de personas para que sigan analizando el comportamiento. Netflix invirtió en Machine Learning para poder generar este tipo de aprendizaje automático y que permite directamente a que los negocios puedan crecer de manera exponencial. Netflix, ¿no? Ha convertido todo ese conocimiento, esa inteligencia, y hace que la definición de cada producto, cada programa, deje de ser arte y se convierta realmente en una ciencia. Entonces, cuando nosotros estemos viendo Netflix, nos vamos a percatar de eso, de que el contenido siempre es relevante y entretenido para cada uno de nosotros. Y ello se debe a que utilizan mucho el análisis digital a través del Machine Learning. Entonces, ahí nosotros ya podemos ver un claro ejemplo de la importancia del análisis digital. ¿Ya? Y con esto espero que realmente hayamos entendido, ¿no? Lo importante que es el análisis digital en los negocios actuales, porque nosotros tenemos gran cantidad de información, gran cantidad de data, y si nosotros realmente no llegamos a utilizarlo de manera estratégica o a poder entender cuáles son los nuevos comportamientos que empiezan a tener los usuarios, tal vez nos puede suceder lo que le sucedió a Blockbuster, ¿no? Que por el simple hecho de no entender el comportamiento de los nuevos usuarios pasó a segundo plano y Netflix empezó a tener una tremenda acogida con respecto a su servicio de streaming. Entonces, espero que ustedes aprovechen también el análisis de datos para poder empezar a aplicarlo a cada uno de sus negocios y de esta manera empiecen a tener mejores resultados. Entonces, vamos ya a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a esperar si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda o consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, que es el análisis digital. Y mientras tanto, vamos visualizando la plataforma de Netflix para poder ir viendo, ¿no? Y ir analizando realmente cómo se mueve el pensamiento del Machine Learning dentro de la plataforma de Netflix. ¿Ya? Mientras voy esperando sus comentarios, vamos revisando la plataforma. Justamente aquí tengo mi cuenta de Netflix, como les digo, es una cuenta que yo utilizo bastante para poder ver y siempre hay contenido, en este caso contenido de valor, ¿no? Contenido que realmente es de mi agrado, incluso las notificaciones que me aparecen en la parte de arriba son, por ejemplo, ¿no? Terminaste de ver Cobra Kai, ¿qué sigue? Cuando haces clic ahí, automáticamente te aparece la información, ¿no? De programas similares al que tú ya has visualizado. Eso se debe gracias a el Machine Learning. A ver, Paula me pregunta, ¿Google Analytics es una aplicación que tiene costo o cómo la adquiero? Listo, Paula, no te preocupes. Google Analytics es una herramienta de Google totalmente gratuita, ¿ya? Que también lo puedes tener como aplicativo móvil en tu celular o también lo puedes visualizar desde escritorio. ¿Ya? Justamente el curso es de Google Analytics, donde nosotros vamos a aprender a utilizar de manera sencilla esta plataforma, ¿no? Y poder integrarla directamente a nuestra tienda virtual o a nuestra página web y hacer el análisis de datos o tal vez a nuestra propia plataforma, ¿no? Entonces es totalmente gratis, no tiene ningún costo, simplemente tienes que aprender a cómo manejarla.
Espero poder haber resuelto tu pregunta y vamos a seguir esperando preguntas de otros usuarios, ¿ya? Listo. Entonces, como pueden ver, ¿no? Nosotros hicimos clic automáticamente donde dice que ya terminamos de ver el contenido y nos aparecen contenidos similares al que nosotros ya hemos visualizado y esto de aquí hace que tú te sigas enganchando con Netflix, que no quieras salir de Netflix porque ya viste una historia interesante y entonces hay otra historia muy similar, wow, entonces también quiero seguir viéndola. Entonces te vuelves a conectar y eso hace que los usuarios pasen más tiempo dentro de la plataforma de Netflix, ¿no? Y lo cual a Netflix le conviene porque eso significa que hay más personas que van a estar utilizando su plataforma, ¿no? Y mientras más personas se enganchan, más personas se sienten identificadas con la plataforma y siguen pagando la suscripción mensual que tienen. ¿Ya? Luego de ello, también Netflix utilizó, gracias al Machine Learning, ¿no? Que fue una de las estrategias de poder encontrar el contenido local que utiliza, ¿no? Por eso, dentro de Netflix, por ejemplo, o sea, el contenido que tenemos aquí en Perú no es el mismo contenido que podemos encontrar en Estados Unidos. En Estados Unidos encontramos más variedad de series, más variedad de productos, pero en cambio en Perú encontramos de manera limitada el contenido que nosotros podemos visualizar, pero sin embargo es contenido que para nosotros es importante. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos países que ya dejaron de funcionar algunas series, o sea, ya las sacaron, pero sin embargo nosotros todavía las tenemos. Y algo que también hace, ¿no? Netflix para poder posicionarse y que pudo realmente entender, ¿no? El pensamiento del consumidor gracias al análisis, es poder empezar a crear contenido propio. O sea, ya no era simplemente utilizar contenido de otros para poder pasarlo a través de su plataforma de streaming, sino empezar a crear contenido propio. Y nosotros nos preguntamos, realmente, o sea, ¿por qué para nosotros es tan bueno, son tan buenas las series que pasan en Netflix? ¿No? ¿Por qué nos enganchamos tanto? Y es porque realmente, o sea, Netflix aprovecha en analizar todo el tipo de contenido que nos interesa a nosotros y hace una combinación y ¡pum! Lanza una serie. ¿Ya? Y esa serie, por eso es que nos agrada tanto, porque tiene esas pequeñas partes, ¿no? Esas pequeñas partes que es parte del contenido que a nosotros nos agrada. Y eso hace que nosotros sigamos enganchados con el contenido que, y por eso realmente vemos el contenido de Netflix súper, súper bueno. A ver, Paula me pregunta, ¿Google Analytics se puede sincronizar o usar con la fanpage, Marketplace, Instagram y todas las redes por donde se pueda vender o publicitar productos? No. Google Analytics es una plataforma que te permite conectar, pero te puede permitir conectar directamente con lo que es un aplicativo móvil o plataformas web propias. ¿Ya? Lo que pasa con la fanpage, con el marketplace, con Instagram, es que son plataformas de terceros. Y si esas plataformas de terceros no le dan acceso a Google para que pueda conectarse y poder visualizar los datos, no lo vamos a poder hacer. Lo que sí podemos utilizar, por ejemplo, hay plataformas como Shopify que nos permiten tener también nuestra tienda virtual que sí permiten integrar el código de Google Analytics, ¿no? Sin embargo, plataformas como Facebook, Instagram no nos permiten, pero para ello existen otras plataformas que nosotros podemos utilizar para hacer ese seguimiento con respecto a el comportamiento que tienen los usuarios dentro de nuestra plataforma, como por ejemplo está Social Guest, encontramos a HotSuite, ¿ya? Que son plataformas que nosotros podemos anexar a nuestras redes sociales y poder empezar a entender el comportamiento que también están teniendo los usuarios dentro de nuestra plataforma. Pero Google Analytics no. Google Analytics te permite conectar aplicativos móviles y plataformas web propias. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas en los comentarios o pueden dejarlas en las casillas de chat, ¿no? Entonces, seguimos viendo aquí la plataforma, ¿no? Justamente, ¿no? Nosotros podemos visualizar, en este caso, ¿no? Mi lista, ¿no? Que en mi lista, en este caso, aparecerían las que nosotros hemos guardado. Novedades populares.
Esto de aquí también nos aparece en este caso, ¿no? ¿Cuáles han sido las que han tenido más visualización, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han tenido mayor acogida? Por ejemplo, ¿no? Nos aparecen las 10 más populares en Perú hoy, ¿no? O sea, y por ejemplo, si entramos desde Netflix a Ecuador, nos van a aparecer las 10 más populares en Ecuador hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia o ese tipo de análisis lo hace a través del Machine Learning, ¿no? Porque hablamos de miles y miles y miles de usuarios. Pero si, por ejemplo, nuestra plataforma tuviera la suficiente cantidad de usuarios como para poder nosotros ir analizando, o por ejemplo, nosotros solo nos dirigimos al mercado, no sé, al mercado latinoamericano, entonces nos va a permitir a nosotros gestionar, ¿no? Los datos y poder elegir, ¿no? Por ejemplo, ya, productos que más le gustan a tal país, listo, y lo ponemos en nuestra plataforma, ¿no? Y hacemos como un pequeño top. Y eso genera mayor interacción entre los usuarios, ¿no? Porque los usuarios ven cuáles son los productos que más están consumiendo, por ejemplo, en Perú. Y a nosotros también vamos a poder analizar, en este caso, cuáles son los productos que más se consumen dentro de nuestra plataforma. Y por eso es tan importante realmente el análisis de datos, ¿no? Justamente por el comportamiento, que a las personas les gusta este tipo de tops, ¿no? Porque también se visualiza mucho en YouTube los tops, entonces ese tipo de información la recibió Netflix y la implementó directamente dentro de su plataforma y por eso ahora podemos ver tops, ¿no? Podemos ver tops dentro de Netflix. Y así la plataforma de Netflix evoluciona constantemente. ¿Y por qué evoluciona constantemente? Porque tiene un aprendizaje automatizado a través del Machine Learning. ¿Sí? Entonces, como les digo, es súper importante. Hay empresas que ya están evolucionando, en este caso, con la inteligencia artificial para poder tener un aprendizaje automático también, pero, o sea, siempre es bueno iniciar, ¿no? Y tal vez nosotros podemos empezar a iniciar a la analítica digital y mejorar la experiencia de nuestros usuarios dentro de nuestra plataforma a través de Google Analytics, que es una de las herramientas que nosotros vamos a aprender a utilizar dentro de este curso. Entonces, me gustaría saber si hay otro tipo de pregunta que las personas tengan para poder resolverlas, ¿sí? Porque ya estamos en el horario de preguntas. Aquí, por ejemplo, nos aparece la sección de continuar viendo contenido de que ya habíamos estado visualizando. Eso también es para la experiencia del usuario, es súper agradable porque, o sea, no tienes que estar buscando de nuevo la serie, ¿no? Tal vez te olvidaste, tal vez estabas viendo una y tal vez te olvidaste, entonces lo puedes ver en esta lista, ¿ya? Y automáticamente vas a poder visualizar el contenido el cual te habías quedado todavía pendiente, ¿no? Y eso es mejorar la experiencia del usuario, hacer que el usuario realmente se sienta cómodo dentro de nuestra plataforma, ¿no? Y eso lo vamos a poder determinar si nosotros aplicamos análisis digital. Listo, ahí nos aparece, ¿no? Porque viste tal serie, te podemos recomendar estas también. ¿Cómo crees que Netflix llega a determinar las tendencias? Las tendencias también las hace de acuerdo a que analiza todo el contenido que la gente está visualizando. Entonces sabe que cuando un contenido es viral, o sea, ha tenido más cantidad de visualizaciones, se vuelve una tendencia, ¿no? Entonces también nos permite ver contenido de tendencia. De nuevo, ¿no? Porque viste tal serie, nos aparece automáticamente. Entonces, esto mejora bastante la experiencia del usuario. Y, por ejemplo, nos determina también de acuerdo al tipo de contenido que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos crea contenido, nos crea una lista de contenido automáticamente. Entonces, de esta manera funciona la plataforma de Netflix y aplica lo que es el análisis digital. Paula me pregunta, ¿Google Analytics es usado actualmente en el área contable o administrativo o en empresas industriales? Eh, depende, Google Analytics depende, en el área administrativa depende, pero más que todo Google Analytics es una plataforma directamente dirigida para personas que hacen análisis digital. ¿Ya? O sea, para las personas, en este caso, por ejemplo, que como yo dan servicios de análisis digital, ¿no? O que damos servicios de marketing digital. Entonces, o nosotros si somos dueños de negocio y necesitamos saber
cuál es realmente el comportamiento que tienen los usuarios. Mayormente son directamente las áreas encargadas de análisis de mercado las que se dedican a utilizar plataformas como Google Analytics, ¿no? No tanto las plataformas de área contable, que en este caso, o sea, no tienen mucho que ver con respecto al análisis de comportamiento del consumidor, o área administrativa que tampoco tiene que ver mucho con respecto al comportamiento del consumidor. ¿Ya? En las empresas industriales, sí hay muchas empresas industriales, pero como te digo, Google Analytics se basa más en el comportamiento que tienen, en este caso, los usuarios dentro de una plataforma. En empresas industriales que tienen una página web, vamos a poder visualizar, en este caso, ¿no?, el análisis del comportamiento del usuario que tenemos ahí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de sistema web, ¿ya? Y nosotros queremos hacer el seguimiento del comportamiento que tienen los usuarios dentro del sistema web, también vamos a poder integrar Google Analytics, ¿no? Como te digo, Google Analytics se puede integrar a aplicaciones móviles o se puede integrar a plataformas web, ¿no? En este caso, espero haber resuelto tus dudas. Incluso Netflix puede determinar el contenido para niños, ¿no? Justamente cuando vas a crear un perfil, puedes crear un perfil para kids, el cual no, o sea, el cual te bloquea todo el contenido que en este caso tú tienes para adultos, ¿no? Te bloquea el contenido para adultos y deja simplemente el contenido para niños. Entonces ya te da esa seguridad de control parental, creo que se le dice, ¿ya? Entonces, todo eso hace que los usuarios opten por seguir utilizando Netflix, ¿no? Vino Disney Plus, sí, vino Disney Plus a Latinoamérica también. Netflix lo recibió de manera muy cordial. Eso es algo muy curioso también que maneja Netflix, ¿ya? Pero sin embargo, hasta el momento, Disney Plus no ha tenido el mismo efecto que ha tenido Netflix. Y eso se debe a que Disney Plus todavía no está empezando a utilizar de manera estratégica el análisis digital que tiene. Ha tenido muchos, pero muchos defectos que a veces se congela incluso la plataforma de Disney Plus y eso va a generar una mala experiencia del usuario. Entonces ahí vemos claramente la importancia de la experiencia del usuario. Muchos usuarios no están optando por renovar sus suscripciones dentro de Disney Plus, pero sin embargo siguen todavía con sus suscripciones de Netflix, según las estadísticas. Entonces, eso se debe a que Netflix sigue apostando por mejorar la experiencia del usuario, indagando en el comportamiento que tienen cada uno de ellos dentro de sus plataformas. Entonces, vamos a ver si hay algún otro tipo de pregunta. Si no, de igual manera, nos estamos viendo en la siguiente clase, que va a ser el día jueves, ¿sí? Va a ser el día jueves y ya vamos a ver un poco más de la introducción a Google Analytics, ¿sí? Les voy a enseñar aquí la plataforma de Google Analytics para que ustedes puedan visualizarla o irla visualizando. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver, esta es la plataforma que vamos a ver nosotros en la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver una introducción a Google Analytics, cómo poder configurar nuestra plataforma de Google Analytics, ¿no? Por primera vez, si nosotros somos usuarios. Paula me pregunta, en el tema de importaciones, ¿cómo me ayudaría el Google Analytics? Claro, sí, no te preocupes, Paula, pregunta todo lo que quieras, yo estoy aquí para poder ayudarte, ¿ya? ¿De qué manera realmente nos va a ayudar a nosotros en el tema de importaciones? Es de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, ¿no? Una tienda virtual en la cual vendemos importaciones, que es lo que yo te recomiendo, porque justamente uno de los clientes que yo tuve se convirtió en un caso de éxito, porque empezó importando productos ya de China y los vendía en Ecuador. ¿Ya? Y él importaba pequeñas cantidades, ¿ya? Pero luego empezó a vender en línea, creó su tienda virtual y ya no solamente vendía, o sea, por unidades, se volvió distribuidor, actualmente es distribuidor de Ecuador de productos importados de China. Entonces, a ese es el tipo de visión que tienes que empezar a ir con respecto a los modelos de negocio digitales, ¿no? Una visión mucho más macro,
sea, no lo veas del sentido pequeño, velo desde el sentido macro, velo, o sea, yo no estoy importando productos para vender por unidad, yo estoy importando para poder ser distribuidor y darle los productos a otras personas a que ellos puedan vender los productos a precio justo. Listo, entonces lo que te recomendaría si quieres ver temas de importación es primero que elabores una tienda virtual. A esa tienda virtual tú le conectes Google Analytics y gracias a Google Analytics empieces tú a generar los datos analíticos que te van a servir para poder ir mejorando la experiencia del usuario dentro de tu plataforma y lo cual te va a ayudar a que esa plataforma pueda empezar a crecer mucho más. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos importaciones, tenemos gran diversidad de productos. Entonces, si nosotros no tenemos conectado Google Analytics a nuestra tienda virtual, no vamos a poder identificar cuáles son los productos que tal vez los usuarios ingresaron a la página, vieron el producto, pero no lo compraron. O sea, no vamos a entender el por qué no lo compraron o qué es lo que nosotros podemos hacer para que ese usuario lo compre, ¿no? O tal vez la gente ingresó a nuestra plataforma buscando tal producto. Entonces, nosotros podemos identificar cuál es el producto que las personas empezaron, ¿no? A buscar dentro de nuestra plataforma para poder tal vez nosotros agarrar y lanzar alguna campaña de promoción, por ejemplo, de ese producto y aumentar el tráfico que nosotros estamos empezando a tener. O sea, para eso sirve Google Analytics, ¿sí? Entonces, espero poder haber resuelto tu duda, como te digo, o sea, sí o sí necesitamos una plataforma web o un aplicativo móvil para nosotros empezar, ¿no? A hacer el seguimiento con Google Analytics, ¿no? Y aprovechar esa analítica digital. Justamente ahí les estoy enseñando la plataforma de Google Analytics, que es la siguiente clase vamos a ver cómo poder configurar y cómo poder integrarla directamente, ¿no? Si todavía no tienes una tienda virtual, te recomiendo que busques los videos de las clases de CAPEX, ¿ya? Porque hay uno muy interesante en el cual te enseña a cómo crear una tienda virtual con WordPress, ¿ya? Tú teniendo tu tienda virtual con WordPress vas a poder conectar de Google Analytics y ir mejorando de esa manera la experiencia de los usuarios, ¿ya? Entonces te recomiendo que vayas, te dirijas y busques el video y crees tu tienda virtual, porque tampoco es que vayas a gastar mucho dinero en poder crear una tienda virtual. Crear una tienda virtual hoy en día es mucho más barato que alquilar un local comercial para poder empezar a vender productos de manera física, ¿ya? Tal vez incluso con un presupuesto de hasta 150 soles vas a poder crear una tienda virtual básica para que puedas iniciar creándola tal vez con WordPress. Entonces, ya depende mucho de las ganas que tú tengas para poder querer hacer esto. Pero como te digo, empieza a ver todos tus negocios a nivel macro, empieza a verlo a nivel general, porque nosotros ya no hablamos de negocios locales, hablamos de negocios globales, ¿ya? Entonces nuestro negocio tiene que estar preparado para poder despegar, ¿ya? Entonces, bueno, Paula, entonces sí, muy interesante. Nos estamos viendo igual en la clase del día jueves. Espero que estés ahí y que ya allí tengas tu tienda virtual en WordPress y que podamos integrarle directamente el código de Google Analytics para que puedas aprovechar la analítica digital. Entonces, bueno, ya no hay más preguntas. Parece que las personas ya son un poquito cansadas, seguro, ya por la hora. Y entonces nos estamos viendo el día jueves, ¿ya? Para la siguiente clase de Google Analytics, en la cual vamos a ver ya una introducción general a Google Analytics. Si tienes algún tipo de duda o consulta, puedes contactarme también a esos datos y yo encantado de poder ayudarte. Igualmente, nos estamos viendo al día jueves para seguir con la clase, ¿sí? Si tienes preguntas, ya sabes que siempre le vas a poder hacer y aprovecha todo el contenido que tienes gracias a Camex y las transmisiones en vivo. Hay mucho contenido de valor de manera diaria. Yo también estoy dando una clase en la mañana, el jueves también tengo una segunda clase, entonces ahí nos estamos viendo y esto ya será hasta la próxima y que pasen un feliz año nuevo. La primera clase de Google Analytics en el mes de enero 2021. Listo, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, hasta luego.